Cordial saludo, mi nombre es Joana Elvira Ortiz Cardona. En esta oportunidad vamos a hablar del viaje del medicamento por el organismo. Para hablar de ello debemos tener conceptos claros y entre los cuales está la farmacocinética, que es la rama de la farmacología que estudia los procesos a los que es sometido un fármaco a través de su paso por el organismo. Trata de dilucidar qué sucede con un fármaco desde el momento en que es administrado hasta su total eliminación. Entonces, básicamente, la farmacocinética es todo lo que el organismo le hace al fármaco. Esto incluye varios procesos. Tenemos entonces que hablar del proceso LADME. El proceso LADME es una sigla, y esta sigla consiste la L, liberación, la A, absorción, la D, distribución, M de metabolismo y E de excreción. Vamos a abordar cada uno de los conceptos. La liberación, al tomar un medicamento por vía oral, lo primero que tiene que ocurrir es que se libere de la forma farmacéutica. Acá podemos ver en esta imagen que en el caso de las cápsulas, esta cápsula se debe destapar, se debe abrir para poder sacar su contenido interno, que es donde está el principio activo, y se disuelva en el medio, es decir, el medio ácido, que sería donde llega el principio activo. Por lo tanto, dependiendo del grado de integración del principio activo en la formulación oral, tarda más o menos tiempo en liberarse. Entonces, dependiendo de la liberación, es proporcional a la forma farmacéutica. Es decir, no es lo mismo la cápsula, no es lo mismo la tableta recubierta, no es lo mismo el comprimido. Cada uno desarrolla una liberación diferente de acuerdo a cómo se separa de la forma farmacéutica y se libera el principio activo. De este modo, los fármacos que tomamos en forma de solución oral ya van disueltos en agua, por lo que llevarán ventaja las cápsulas y comprimido. Por eso muchas veces vemos que las formas farmacéuticas orales son más rápidas, o sea, hacen más rápido efecto. Muchas personas prefieren tomar, un ejemplo, el acetaminofén jarabe, que tomárselo en tabletas, ya que el jarabe ya está disuelto, el principio activo, entonces es más rápido el efecto, no tiene que hacer el proceso de liberación como lo tuviera que hacer en una tableta otra forma farmacéutica. Los excipientes, que son los compuestos inactivos que se incorporan a la formulación oral para dar cuerpo y forma, también pueden influir en la liberación. Es decir, recordemos que los medicamentos están conformados por un principio activo y un excipiente. Para poderse liberar para poder liberarse el principio activo y poder ir a hacer su efecto terapéutico, en muchas ocasiones estos excipientes o favorecen o desfavorecen la liberación. ¿Por qué? Porque puede hacerla más rápido o puede hacerla más lenta. La absorción. Una vez disueltos, avanzan por el organismo como si fueran alimentos y se van absorbiendo a lo largo del aparato digestivo. Aunque la absorción se puede producir en cualquier zona, el intestino delgado es el tramo del tracto gastrointestinal especializado en ello. Debido pues a las vellosidades que tiene el intestino, ellos hacen mayor parte, digamos, en la absorción. Obviamente, dependiendo del estado del intestino, va a haber un favorecimiento de la absorción, un desfavorecimiento. En estos casos podríamos poner un ejemplo con adultos mayores. En los adultos mayores la absorción puede estar disminuida por diferentes situaciones, digamos porque sean polimedicados, consuman muchos medicamentos, entonces el intestino debe trabajar más, o problemas porque ya el intestino, digamos, con el transcurso de los años ha perdido su capacidad, entre otras. Los fármacos se pueden administrar con la intención de producir efectos locales, en cuyo caso la absorción es una desventaja. Pero cuando se busca un efecto sistémico, la absorción es el primer obstáculo que el fármaco debe superar a lo largo de su recorrido hasta el sitio de acción. Entonces, en este caso, dice que se puede administrar con la intención de producir efectos locales. La absorción es una desventaja. Un ejemplo de un fármaco que tenga efecto local pueden ser, por ejemplo, las formas farmacéuticas tópicas. La absorción será una desventaja si yo me la aplico, por ejemplo, en la piel. En ese caso, pues va a ser una desventaja.
¿Por qué? Porque obviamente se va a demorar, puede que no implique la cantidad de principio activo, puede que, digamos, no sabemos las características de la piel de cada persona, no sabemos el área, bueno, pueden haber muchos factores. En cambio, cuando el efecto sistémico, la absorción, ¿por qué va a ser el primer obstáculo? Porque depende mucho de las características digamos, morfológicas de cada persona. En este caso, por ejemplo, una persona con gastritis no va a tener la misma absorción que una persona que tenga su estómago en unas condiciones óptimas, o en su defecto las personas consumen en algunos casos pueden ser con alimentos y el medicamento no se pueda con alimentos, o consumen inclusive casos hasta con gaseosas, con leche, se consumen los alimentos y esto desfavorece la absorción. Entonces, en el efecto sistémico, la absorción es el primer obstáculo. ¿Por qué? Porque se puede lograr desfavorecer la absorción por las condiciones en las que el paciente tenga el lugar de la absorción. Dice también que la absorción depende de la cantidad de principio activo que se pone en contacto con la membrana a través de la cual se va a absorber. Si por X o Y motivo en el momento de la liberación se liberó y la absorción no logra que llegue la misma cantidad de principio activo, entonces no se va a lograr el efecto. Voy a poner un ejemplo sencillo. El acetaminofén viene de 500 miligramos. Yo lo consumo, me lo tomo. Se liberó su principio activo, pero al momento de la absorción resulta de que los ácidos o en su defecto el intestino no tenía la capacidad y solamente se logró absorber de 500 miligramos 300 miligramos, un ejemplo. Entonces, en este caso, obviamente, no voy a tener el mismo efecto. Entonces, es más o menos para que este concepto quede claro. Para continuar, es importante hablar de este concepto de biodisponibilidad. Es el parámetro el que cuantifica la absorción en términos de la fracción de fármaco administrado que alcanza la circulación sistémica y la velocidad a la cual lo hace. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dice, primero está hablando en términos de absorción, ¿cierto? Ya conocemos entonces qué es la absorción. Entonces, esta parte quiere decir fracción del fármaco administrado que alcanza la circulación. Es más o menos parecido al ejemplo que les dije anteriormente. Yo me puedo consumir una cantidad de medicamento, ¿cierto? 500 miligramos, pero la biodisponibilidad mide cuánta cantidad llega a la circulación, cuánta es capaz de pasar la barrera de liberación y absorción, es decir, cuánta cantidad llega realmente a la sangre y a qué velocidad lo hace. Entonces miremos esta gráfica. Esta gráfica dice concentración plasmática y tiempo. Entonces el eje X dice tiempo y el eje Y concentración plasmática. Me lo tomo, ¿cierto? En el tiempo cero apenas me lo voy a tomar el medicamento. Empiezo a tomarlo. Se supone que en la medida en que pasa el tiempo, esta concentración en sangre va a aumentar y va a llegar a un pico. Es decir, la cantidad más alta que yo voy a tener en sangre de ese medicamento. O sea, la cantidad, la concentración que llegó de ese medicamento. Lo ideal para cualquier industria farmacéutica es que esta biodisponibilidad, si el medicamento viene en presentación de 500 miligramos, acá sean 500 miligramos la concentración plasmática. Eso es lo que estudia la biodisponibilidad, que logre llegar esos 500 miligramos a la concentración plasmática. Pero desafortunadamente en muchos casos acá no llegan los 500. Llegan 300, llegan 400, llegan 450, 350, en el peor de los casos 200. Entonces, ¿por qué llegar a eso? Eso es lo que debe estudiar la biodisponibilidad. ¿Qué pasó? ¿Qué condiciones afectaron que el fármaco no llegara a la concentración alta? Con el transcurso del tiempo va a empezar ¿qué? A disminuir porque se supone que ya empezamos a excretar el medicamento y luego ya aquí, en este caso, por ejemplo, ¿qué analiza acá la biodisponibilidad? Este sería el tiempo en que el paciente debe consumir el medicamento, es decir, la dosis. Por ejemplo, si se acaba aquí el fármaco, es un medicamento antihipertensivo, y el fármaco acá acaba a las 8 horas, por eso el medicamento se debe administrar cada 8 horas. Bueno, qué pena, aquí falta también hablar algo de la velocidad, y la velocidad a la que lo hace. Es muy importante la velocidad. ¿Por qué?
porque puede que yo llegue a la parte alta con 500 miligramos, pero me demore 3 horas y es un medicamento para el dolor. Entonces, en esos casos, ese medicamento no hace el efecto terapéutico que necesito. Yo debo acortar también la velocidad a lo que lo hace. Entre menos tiempo se demore, menos tiempo, más estrechito esté esto acá, ese medicamento es más efectivo y va a ser mejor para el paciente. Nosotros normalmente queremos que todo sea, digamos, en un tiempo menor. Distribución. Entonces, luego de que se absorbe, pasa directamente a la sangre, se reparte por el organismo, primero los tejidos irrigados corazón, encéfalo, riñones, y luego los menos irrigados, tejido adiposo y músculo estriado. Tras su acceso al torrente sanguíneo, este debe viajar hasta el lugar de acción, es decir, al órgano diana, debe llegar a donde va a ser el efecto. Muchas veces lo hace en soledad, es decir, él sabe y va y llega, o en otras ocasiones necesita proteínas transportadoras, algo así como un transporte o algo que lo lleve hasta el sitio de acción. El metabolismo. Luego de que entonces ya pasó por la sangre, fue al sitio diana, hizo el efecto, entonces en este momento tenemos entonces donde el organismo lo va a metabolizar. ¿Por qué? Porque ese medicamento es una sustancia extraña. Se necesita inactivar los tóxicos cuando ya no hacen falta. Este proceso lo hace el hígado y consiste en convertir o transformar químicamente los fármacos en elementos fáciles de eliminar. El metabolismo ocurre una modificación enzimática del fármaco para facilitar la excreción. Básicamente, el fármaco casi siempre se vuelve hidrosoluble para poderse excretar por la orina, que es el lugar donde más se excreta el fármaco. Si la molécula no tiene esa cualidad, pues obviamente el hígado, mediante biotransformación, lo hace para poder que pueda salir, que se pueda excretar. Sigue la excreción, ya es el egreso definitivo del medicamento. Las vías de salida son diversas, siendo las más importantes la urinaria y la biliar entérica. También puede excretarse por lágrimas, sudor, saliva y leche materna. Estos son los últimos lugares que visita el fármaco en su viaje por el organismo. Es importante tener en cuenta la excreción en lágrimas, sudor, saliva y leche materna, en especial en las mamás. Por eso muchos medicamentos, o la gran mayoría, están contraindicados en mujeres que están lactando, porque estos medicamentos se excretan por la leche materna y los bebés, pues obviamente van a tener las reacciones adversas. Este video lo pueden ver en la presentación. Vamos a hablar entonces de farmacodinamia. La farmacodinamia es el estudio de la acción de los medicamentos en el organismo. La mayoría de los fármacos se incorporan a la sangre una vez administrados por vía oral, intravenosa o subcutánea y circulan a través del cuerpo. El tiempo que tienen una interacción con un determinado número de dianas, órganos y tejidos. Esta parte de la farmacodinamia, vimos ya la farmacocinética. Farmacocinética es todo lo que el organismo le hace al fármaco, y en la farmacodinamia es lo que el fármaco le hace al organismo. Entonces, ¿qué le hace el fármaco al organismo? Si vamos a hablar de medicamentos del dolor, quitarle el dolor. Si vamos a hablar de antihipertensivos, bajar la presión. Entonces, básicamente, esta farmacodinamia va a mirar toda la interacción que tiene el fármaco con el órgano diana o con los receptores. Selectividad de acción farmacológica. Algunos fármacos son poco selectivos, es decir, que su acción se dirige a muchos tejidos u órganos. Otros fármacos son altamente selectivos y afectan principalmente. Lo ideal de un fármaco es que sea como este, que es altamente selectivo, es decir, llega directamente donde tiene que llegar, hace su proceso y ya. Cuando no son tan altamente selectivos es donde hay más reacciones adversas y hay más situaciones. Acá entonces tenemos un ejemplo. Los receptores. Muchos fármacos se adhieren a las células por medio de receptores que se encuentran en la superficie de esta. Las células en su mayoría tienen muchos receptores en la superficie que permiten que la actividad celular se vea influida por sustancias químicas como fármacos u hormonas que están localizados fuera de la célula. Básicamente, lo que el receptor es donde el fármaco se une. Para poderse unir, eso tiene que ser una unión perfecta. Entonces, como una llave encaja en una cerradura. Y las enzimas, además de receptores propios, las enzimas también son dianas, importantes para la acción de los fármacos, ayudan a transportar sustancias químicas vitales, regulan la velocidad de las reacciones químicas y realizan funciones estructurales. Mientras que los fármacos dirigidos a los receptores se clasifican como agonistas y antagonistas, los fármacos dirigidos a enzimas se clasifican en inhibidores o activadores.
Espero que les haya gustado. La idea es que consulten más el término de agonista-antagonista. Agonista que potencia el efecto, antagonista que lo bloquea. Muchas gracias por su atención. Felicidades.